reporte semanal, el reporte de mercado donde vamos a incluir todas las últimas noticias y novedades en mercado norteamericano, qué está ocurriendo a nivel global, como digo siempre, ¿os acordáis? Había un programa hace años en radio del que participaba con el señor Totajada de Intereconomía que se llama Visión Global y siempre discutíamos temas globales y no se perdió el hábito y seguimos discutiendo temas globales a día de hoy en este reporte semanal cada semana al pie del cañón y con casi 600 suscritos ya a la sesión semanal en directo. Es decir, lo va viendo mucha gente, entran decenas de comentarios en cada reporte que se van subiendo, pero lo interesante es que la gente que está viendo en redes sociales los trozos, los fragmentos de reporte que hacemos cada semana, está viendo que en la descripción del vídeo está el enlace para meterse en el semanal. Y como se están metiendo en el semanal, ven que ya no es que vean un fragmento del reporte semanal, sino que pueden ver el reporte semanal y encima en directo para preguntar hasta qué punto esto es importante o esto que has dicho cómo puede repercutir en tal o cual activo o a nivel económico, qué va a pasar y este tipo de cosas. Porque el análisis que se da no solamente va enfocado a temas de inversión o de activos financieros, va enfocado también a temas económicos, a cómo va a repercutir socialmente todo esto, qué futuro nos espera. Porque, insisto, este reporte semanal era un reporte hace años que se hacía, lo empezaba a hacer con 4 gráficos y ahora ¿qué hacemos? Hacemos casi un blog de opinión económica sobre lo que está ocurriendo. Y por eso mismo, porque es un blog de opinión, os cuento el menú que traigo para esta semana de comentarios o acontecimientos. Han pasado muchas cosas, pero la principal, la que era muy impactante, que además compartí por el chat de Telegram con muchos de vosotros, era el tema del positivo en coronavirus de Donald Trump, de que se lo trasladaba a un hospital el viernes por la noche y la noticia que habían dado ya del jueves de madrugada al viernes decían los mercados se desploman porque Trump ha dado positivo. Bueno, mirabas luego los mercados y no se desplomaban tampoco. Y ahora, en teoría, está de vuelta en la Casa Blanca. Por cierto, un contacto de un amigo, de un compañero del sector financiero. No, en realidad Donald Trump no está curado, está muy mal, ya verás, no sé qué. Este tipo de rumores que siempre van surgiendo, que creo que además, por cierto, hubo medios de comunicación afines al Partido Demócrata que dijeron que estaba muy grave, que tenía problemas de salud. Pero vamos al tema. No voy a hablar de eso. No voy a hablar de eso porque hemos tenido eso constantemente durante los últimos 3 días en todos los medios de comunicación y no hay mucho que sacar de ahí. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, primero que nada, vamos a hablar de Francia. Una noticia increíble. Sé que muchos de los que seguís los reportes que hago os gusta este tipo de noticias porque al fin y al cabo damos una visión crítica sobre lo que ocurre a nivel global, la situación en el año 2020, lo que ha quedado evidenciado es que los problemas mundiales que estamos experimentando y particularmente como cada nación en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, países como España también, ¿qué ocurre? Que están sentando el contexto para una normativa internacional y así se pide un gobierno internacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que con todo esto lo interesante es resaltar noticias que parecen barrer en contra de ese movimiento internacionalista. ¿Cuáles son? Pues un fondo patriótico en Francia. Francia ha propuesto la creación de un fondo que ya está activo de participaciones de 5.000 euros mínimo para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos. Perdón, en Estados Unidos, en Francia, evidentemente, imagínate en Estados Unidos. En Francia. Luego aparece un fondo de inversión llamado Fondo Patriótico que tiene como destino movilizar más de 90.000 millones de euros que están en ahorro en Francia hacia las pequeñas y medianas empresas para que éstas se financien. Porque si dependemos de la iniciativa del crédito bancario, que es la que impera en Europa, no lo olvidéis, en Estados Unidos existen diferentes mecanismos de financiación para los negocios, pero en Europa el dinero viene al más del 80% del sector bancario. Y como el sector bancario está petrificado, está muerto en vida, está intervenido, no llega la liquidez, por mucho que se fabriquen billetes por parte del Banco Central. La función del Banco Central, lo hemos dicho muchas veces, es evitar un colapso del sector financiero, es el protector del sector financiero. No es la función, como decíamos en el artículo de la semana pasada y aquel reporte donde comentamos cómo el Congreso, la Comisión Financiera del Congreso, le exigía a la Reserva Federal que reactivase la economía americana. No, amigos, esa historia no funciona en Europa. En Europa el Banco Central está como protector del sector financiero, de los bancos privados, que al fin y al cabo imagino que algo de interés habría en la creación de ese Banco Central Europeo allá por los 80, cuando se quitó la autonomía a los países, a las naciones, para poder controlar su dinero. Bueno, habrá tiempo para comentar al detalle esto porque es uno de los artículos que he traído para comentar. Ese fondo patriótico creado en Francia bajo propuesta, por cierto, ¿no os parece que Macron, meses atrás y hacia acá, empieza a tener cada vez más similitudes en su lenguaje y en sus posturas políticas con Donald Trump? Trata quizá de emular la figura de Donald Trump porque sabemos que Macron no se parece en nada a Donald Trump. Sus orígenes son bien distintos.
pero parece ser que sí. Donald Trump habló de reactivar la industria en Estados Unidos y hace unos mes y medio, 2 meses quizá, comentábamos que una de las propuestas de Macron era recuperar la industria farmacológica en Francia, que se produjesen medicamentos dentro de Francia, exactamente igual que lo que había propuesto Donald Trump en Estados Unidos. Muy interesante. Bien, más cosas. 3 cosas que China aún teme de Estados Unidos. Va a ser un artículo bastante extenso donde es una entrevista que ha hecho eco de ella Steve Hedge, que por cierto, Raúl Castillo de Intereconomía también me la ha pasado esta misma semana. Me ha dicho, échale un vistazo a este artículo que está muy potente. Gracias, Raúl. Lo tenía en la selección, pero estamos los dos, seguimos las mismas fuentes, porque muchas veces coincidimos en cosas que vamos a comentar. Es una sincronía la que tenemos con estos temas increíble. Disfrutamos realmente los dos hablando de estas cosas. Bien, pues 3 cosas que China aún teme de Estados Unidos, y más que 3 cosas, que son 3, hay también como 5 áreas en las cuales Estados Unidos y China se están desacoplando, y veremos cuáles son. Y he suprimido bastante el artículo porque es súper extenso, pero en realidad lo que os he puesto son las partes más fundamentales, que es lo tecnológico, las patentes, el desarrollo tecnológico de China todavía no ha alcanzado y que por eso Estados Unidos está suprimiendo las exportaciones de determinados suministros a China, porque China no tiene esa tecnología todavía. Y luego porque la propiedad intelectual, el suministrar ese tipo de tecnología hace que, de hecho, lo veremos también, no quiero meterme en jardines, pero el artículo, parte de las cosas que resalta es que la tecnología inversa, que tecnología inversa se refiere a que te prestan algo y tú lo desmontas y tratas de pensar en cómo funciona y entonces replicarlo. Digamos que China aplica tecnología inversa a multitud de cosas. Las industrias occidentales que se han gastado dinero en diseño, tanto de hardware como de software, los que han invertido en el desarrollo tecnológico, lo fabrican en China. Y entonces, ¿qué ocurre? Que existe la evidencia o la sospecha, digamos que la sospecha más que fundamentada de que muy buena parte del desarrollo tecnológico tan exponencial de China se debe a que se produce todo en China y por lo tanto cuando yo llevo una patente o un desarrollo de determinado tipo a China, donde me he gastado millones en ingeniar algo que funcione de tal manera mucho más optimizada, China simplemente dice, bueno, dame los planos que lo monto, yo te lo fabrico. Pero al darle los planos le revelamos realmente lo que es. Esto es algo parecido a lo que nos pasa en la industria financiera cuando alguien quiere programar una estrategia de inversión. Pues he diseñado una estrategia de inversión que no falla. Resulta de un sistema, una fórmula que después de echarle horas y años a invertir capital, he descubierto una combinación de indicadores técnicos que me da muchos beneficios de manera sostenible. Por cierto, no es un caso real, no conozco a nadie todavía que tenga el santo grial de cómo hacer dinero de manera infalible en los mercados. Pero digamos que alguien tiene una receta de cómo se puede formular esa forma de invertir. ¿Qué quiere? Automatizarla. ¿A quién acude? A un ingeniero que lo automatice. Está plagado Internet de ingenieros que generalmente son Europa del Este, Rusia, Ucrania o China. ¿Qué ocurre? Que entonces, para que te puedan programar esa estrategia, tienes que revelarles la estrategia. Esto es lo que pasa con China. Para que te fabriquen el producto hay que revelarle cómo hacerlo. Y por eso es lo que dice, existe pues, una vulneración más que evidente de la propiedad intelectual. Bien, ese era el segundo punto, que es bastante extenso porque también habla de mercado de capitales, va a hablar de muchas cosas, el comercio. Tercer punto, ¿qué efecto ha tenido tanto el COVID, la tasa de empleo de Estados Unidos y las encuestas sobre Biden sobre la economía y el mercado en Estados Unidos? Los mercados financieros en Estados Unidos, ¿cómo van a responder a la variación del dato de empleo que hubo la semana pasada? El viernes hubo un dato de empleo positivo, pero quedó un poco diluido por la noticia de que Donald Trump estaba con COVID, etcétera. Entonces no se habló de esto casi. Vamos a hablar de esto para analizar qué impacto ha tenido. Cuarto punto, realmente cuál es la perspectiva de los mayores profesionales del sector financiero sobre cómo afectaría a los mercados financieros una victoria de Biden, una victoria del candidato demócrata. ¿Cómo afectaría eso a los mercados financieros? Pues vamos a ver opiniones que han dado de Goldman Sachs, Deutsche Bank y no sé cuántos más. Y vaya por delante, vamos a recordaros que los mismos pronósticos se dieron hablando de Hillary Clinton, porque nadie preveía que pudiese ganar Donald Trump, igualmente ganó. Entonces, menos probabilidades tenía entonces de ganar. Y por último, el pastel, y esto os lo dedico a los que realmente seguís este canal desde hace años, desde que empecé a hacer estos reportes hace como 4 años, esos reportes semanales. Hay mucha gente que desde entonces sigue el canal y que le gustan mucho estos temas. Así que
Esto es un regalo, el reporte final es un regalo que hago y un guiño que hago a aquellos que seguís al pie del cañón en la Resistencia, que formáis parte del contenido que voy creando semanalmente. ¿Cuál es? ¿Qué regalo es ese? Pues lo que no podía faltar. Si los medios de comunicación habituales, grandes media, no comentan esto, tiene que estar en este reporte. ¿Cuál es? Lo que ha salido a la luz sobre que realmente, bueno, la Fox ha sido la única que ha hablado de esto durante los últimos días pasados. Las más que evidencias que van surgiendo cada vez con más aplomo sobre las vinculaciones de la campaña de Hillary Clinton con una campaña de espionaje y con crear, por decirlo así, aquello que fue el Russian Gate, que dio tanto de claro durante años que desacreditó por completo a Donald Trump, hablando de una colusión, una conspiración con funcionarios de Rusia, y que ahora parece estar sugiriendo, dadas la línea hacia donde van, esto es un efecto boomerang. Aquello que fue lanzado para hacer daño a Donald Trump estaría volviendo y podría afectar a el clan de los Clinton y por extensión quizá al Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque en esa trama que estarían sugiriendo ahora como un boomerang, insisto, aquello que empezó siendo algo contra Donald Trump parecería ahora que al empezar a abrirse, al empezar a entrar en detalles de cómo, quién y por qué, se averiguaría que entonces fue una especie de trama organizada, planificada falsamente contra él. Luego, la pregunta es quiénes lo hicieron y por qué lo hicieron y si eso es legal y por qué no es legal, si se puede considerar, de hecho, espionaje a un candidato presidencial, inconstitucional, va en contra de la ley o no. Todo eso, que prácticamente no lo escuchamos en medios, excepto, insisto, Fox, que ha hecho alguna referencia, vamos a comentarlo en el reporte esta semana para que estés al día de qué va la trama. Aunque hace ya mucho hablamos de esto como una especie de algo así como que surgía si hubiese una conexión entre el FBI, el Departamento de Justicia y la campaña de Hillary Clinton. Hace ya mucho tiempo hablamos de esto como sugerencia, como que podría haber una conexión, dado que había blogs financieros que seguíamos y que voy publicando, que ya hablaban de esto. Pues Daily Coin ha traído un artículo ya hablando más concretamente de cómo estamos a día de hoy con este tema y de quiénes son los que van a hablar al respecto, tienen que declarar al respecto y qué están diciendo al respecto de por qué sí es cada vez más sospechoso que pudiese haber habido una trama como esa. Entraremos en detalle. Bueno, con esto he hecho ya la intro de todo lo que traigo. Por lo que veis, pues es extenso. Así que café en mano para verlo todo el contenido de golpe, porque si no, se os va a hacer largo. Vamos allá. Redes sociales, tenéis ahí mi correo electrónico, tenéis también mi Twitter, tenéis los canales de YouTube de Swissquote España y de Brújula de Mercado y tenéis el Instagram de Swissquote España donde subo igual también parte de los reportes por si luego lo quieres repasar el contenido de esta semana. Así que suscribiros a todos ellos porque así también tenéis los fragmentos de lo que vamos haciendo cada semana. Que ya sabéis que lo hago con el hashtag el Club del Trader, así que podéis utilizarlo también para encontrarlo. Y bueno, básicamente es eso. Así que vamos a empezar. Se me ha olvidado actualizar el calendario, o sea que vamos a quitar esto. Bien, primera noticia. Fondo de Patriotismo Económico en Francia. Fijaos, lanzado a través del banco público BPI France, el fondo tiene un portfolio de 1.500 empresas, la mayoría francesas y no cotizadas. El gobierno francés anunció este miércoles la creación de un fondo específico que permitirá a los ahorradores invertir en pequeñas y medianas empresas para promover lo que el ministro de Economía, Bruno Le Maire, llamó patriotismo económico. Y esto, como decía, es un giro que se va dando hacia posturas que parecen calcos de la postura de Trump. Macron ha hecho declaraciones muy paralelas a las que hace Donald Trump. Donald Trump habló de recuperar la actividad industrial en Estados Unidos, habló del mercado de las farmacológicas, de los cambios que había hecho él, de la reducción de costes en la insulina, etcétera. Macron, desde los laboratorios Sanofi, en una visita que hizo declaraciones diciendo que el objetivo de Francia era recuperar este tipo de industria, a lo cual incluso comentamos en su momento que según directivos de firmas de estos laboratorios dijeron que no había problema, pero que se preparase para soltar billetes si quería que Francia produjese desde Francia, porque evidentemente los laboratorios dicen, si es una cuestión de costes, yo me lo llevo a Asia, me lo llevo a la India a producir los medicamentos en la India. Lo que Donald Trump habría contestado, si fuese Macron, ahí Donald Trump ya sabéis que es un tipo bastante más directo y más agresivo, habría dicho, vale, pues si te lo llevas a la India, para cuando entre, prepárate para pagar, porque aquí no lo vendes a menos que pagues un arancel, que sería básicamente la idea. Entonces, lo que estamos viendo es que este discurso
patriotismo económico, ¿de qué diablos estamos hablando? ¿Os acordáis que Trump habló de la soberanía nacional, no en este último discurso que ha hecho en la ONU, que lo ha hecho virtual, sino del que hizo en 2017, si no recuerdo mal? Habló de que el globalismo no tenía cabida, que la soberanía de los estados estaba por encima de todo, la soberanía de las naciones libres del mundo. Pues esto parece que es una tontería o no, o realmente el lenguaje está influyendo en las ideas que están cruzando en las mentes de los políticos. Y esta es la batalla que hay de fondo en todo lo que ocurre a nivel global. Estamos en una batalla entre las ideas a nivel económico occidentales se van a dar de golpe contra un tren que viene a toda potencia. ¿Cuál es? Ese globalismo, ese supracapitalismo capitaneado por China. China ha conseguido ganar siguiendo las reglas de juego del capitalismo, un sistema comunista que se ha impuesto en el terreno, en el tejido del capitalismo global. Entonces, lo que viene es un capitalismo mundial que va a aplastar al microcapitalismo, al capitalismo nacional. Por eso surgen este tipo de lenguajes, porque la gente que está por debajo y que vota a estos políticos se puede sentir agredida por los cambios sociales que vendrán con todo esto. Y entonces los políticos lo que van a hacer es cambiar su lenguaje para conseguir el favor de los votantes. Dice, el ministro destacó que Francia es el primer país europeo en lanzar un producto financiero de este tipo porque orienta el ahorro de los franceses hacia la economía real y las empresas es más que nunca una prioridad. Fijaos que en realidad esto de economía real es algo que llevo citando en los reportes durante semanas, bueno, semanas y meses. Hablamos todo el rato de economía real. ¿Cuál es el principal problema? Que la economía financiera no está comunicada con la economía real, que se ha generado muchísimo dinero que no ha llegado a la economía real porque se ha quedado por el camino en el sector bancario, en el sector financiero. El sector financiero ha seguido subiendo en bolsa, pero la economía real se queda estancada cuando no empieza a caer o a preocuparse. No solo eso, los rescates del sector financiero son pagados por la economía real que no se recupera. Es decir, el sector financiero se recupera, en bolsa los activos financieros vuelven a subir a niveles previos a la crisis de 2008, pero la economía real no recupera la tasa de crecimiento, la tasa de empleo, el bienestar económico, la clase media que tenía previo a 2008, a la crisis de 2008. Sin embargo, el aumento de impuestos es necesario para poder pagar la financiación de las tasas de interés en deuda pública que están subiendo los estados a la hora de rescatar las economías que principalmente empiezan por aquel sector financiero que petó, reventó. Entonces, si te fijas, esto es muy contradictorio. Acabas hundiendo, machacando o haciendo que la economía real, las empresas y las familias soporten el peso en sus hombros del coste de los intereses de la deuda, una deuda incurrida dentro de los mercados financieros. Y esta es la batalla que hay realmente intrínseca, que si ve esto, por ejemplo, mi amigo César, lo vería que es algo muy en la línea de lo que en su momento dijimos con el libro aquel de Funes Robert. Bien, entonces, los ciudadanos franceses tienen actualmente colocados cerca de 90.000 millones de euros en diversos productos de ahorro a plazo largo, incluyendo seguros de vida, recordó Lemaire. Básicamente lo que dicen es, bueno, sacad parte del dinero que tenéis bajo el colchón y apoyad a las empresas francesas con vuestros propios fondos. El objetivo del gobierno francés es incitar a que una parte de ese ahorro privado se redirija hacia la financiación de las empresas, más aún en los actuales momentos de crisis. El fondo comenzará a operar a partir de mañana, jueves, a través de la plataforma digital y con una participación mínima de 5.000 euros, lo que se espera que facilite la participación de ahorradores individuales. Es decir, quieren que las familias sean las que inviertan en esto. Cuando hablamos de que la participación mínima es de 5.000 euros, significa que los fondos de inversión que realmente van enfocados a hacer dinero y que son más agresivos, o lo que vosotros conocéis como hedge funds, tienen participaciones que generalmente son de 75.000 o 100.000 euros como mínimo en Europa. Eso quiere decir que no van enfocadas a que el pequeño ahorrador invierta en ellas. Les ponen restricciones. Tienen que ser capitales fuertes para adquirir una participación en esos fondos. Los UCITS, los AIF son fondos en Europa que requieren participaciones fuertes. Cuando te dejan meter 5.000 euros en esto es que quieren que todo el mundo meta, cualquiera que tenga ahorrado algo de dinero, quieren que lo meta ahí. Es decir, quieren hacer una campaña para recaudar fondos para las empresas en Francia. Y esto es conectar, no está mal pensado porque es conectar a los ahorradores con sus empresas. Ahorradores y empresas, agentes económicos que realmente están interconectados. ¿Por qué? Porque en realidad la financiación debería llegar del sector bancario y no llega. Así que si no llega es como, señores, saquen el dinero de los fondos de inversión que tienen colocados los bancos y métanlo en un fondo de inversión cuyo receptor final es realmente la economía francesa. Así que es un reto interesante, es cuanto menos una propuesta
romántica y atractiva, ¿no? Lamarén señaló que el fondo ofrece más rentabilidad que el ahorro a largo plazo, evidentemente porque el ahorro a largo plazo tiene tasa de interés negativa, o sea que aunque nos esté en 1% ya nos está dando mucho más. Y dice, pero reconoció que el capital no está garantizado, aunque el riesgo está minimizado al tratarse de una inversión mutualizada. Entonces, Bruno Le Maire, el señor que cita esto, parece casi un broker ofreciéndote un producto financiero en concreto, más que un broker o incluso un dealer. Parece un asesor que te está ofreciendo claro, a este señor, a este señor no le llega la autoridad financiera a decirle nada, ¿no? ¿Habrá puesto un disclaimer el ministro de Economía francés antes de decir esto? Que el fondo ofrece una rentabilidad para el ahorro a largo plazo, pero reconociendo que el capital no está garantizado, aunque el riesgo está minimizado a través de una inversión mutualizada. Ya sabéis que esto, en realidad, a nosotros, los que trabajamos en la industria financiera, nos costaría tener que poner 80 advertencias una tras otra, disclaimers, diciendo no está enfocado para este tipo de personas, puede generar, o sea, en ningún caso nos dejarían hablar de lo que podría generar. Aunque el riesgo está minimizado, te das una inversión, ofrece más rentabilidad que el ahorro a largo plazo. Sí, porque no hay rentabilidad en el largo plazo, en el ahorro, porque tiene tasa de interés negativa. Y una noticia interesante. Me llegó un vídeo por redes sociales de la policía en París tirando las esposas al suelo como símbolo de protesta. He dicho, ¿qué está pasando en París? Que siempre es foco. Ya sabéis que París tuvo a los chalecos amarillos y desde el año 2018 prácticamente no sé cuántos fines de semana consecutivos fueron las protestas, pero duró muchísimo, si es que probablemente todavía duran. Y dice, el estrés y frustración laboral dispararon los suicidios entre la policía. Algunos participantes piden dimisión del gobierno. El gobierno promete más atención y fondos para la policía e incrementar el número de comisarías en París. La marcha, enfadada, se queja del aumento de hostilidades hacia la policía, protección y aumento del fondo de pensiones de la policía. Hay incluso noticias que han salido y que no he comentado sencillamente porque políticamente estarán censuradas si las comentamos, pero que son de Macron con referencia al sectarismo que estaría surgiendo étnico, sobre todo en París, y de cómo realmente cada vez tiene más peso esto. Incluso hubo un señor en su momento que dijo, no refiriéndose hacia las corrientes islámicas, sino hacia otras corrientes religiosas, que insisto, no puedes dar detalles porque luego este tipo de cosas se censuran o se prohíben, pero que básicamente dijo, ellos crean un estado dentro de cada estado. Esa es la raíz del tema, esa es la cuestión. No digo que sea este el problema, digo que esa frase era muy simbólica porque puede hablar de una religión como puede hablar también de grupos de poder, de lobbies, aquellos que crean un estado dentro de cada estado, aquellos que siguen unas reglas, entre ellos unas leyes que están más allá de las leyes locales donde operan. Y eso, claro, es la base prácticamente de cualquier tipo de organización internacionalizada que se expande en todas partes.